Vivimos en una sociedad en la que pareciera que la vida transcurre de forma acelerada. Los compromisos sociales, las responsabilidades personales nos consumen el tiempo, a tal punto que es posible que en algún momento hayamos deseado que el día tuviese más de 24 horas. ¿Por qué? Porque no nos alcanza el día para hacer todas las tareas que tenemos que hacer. Pero la realidad es que el tiempo no se detiene y que el reloj siempre va a marcar 24 horas. Entonces no nos queda de otra que continuar amoldando nuestras tareas en esas 24 horas. Hay psicólogos que recomiendan que para esta problemática nos recomiendan clasificar nuestras tareas en 3 grupos: tareas necesarias, tareas importantes y tareas urgentes. Una tarea es necesaria cuando no se puede dejar de hacer. Si la dejamos de hacer, no alcanzaremos el objetivo. Una tarea es importante porque añade valor a nuestras metas, a nuestros objetivos. Las tareas necesarias se pueden ejecutar en un tiempo más o menos largo, a largo plazo. Las tareas importantes no son tan largo plazo, pero tampoco son inmediatas. Si no se hace una tarea importante, difícilmente alcanzaremos el objetivo. Las tareas urgentes, en cambio, requieren una atención inmediata. Es para allá, un corto plazo. Si no se hace una tarea urgente, primeramente no se alcanzará el objetivo, pero además puede traer graves consecuencias. Para explicar mejor estos términos, voy a plantear un ejemplo. Muchos de nosotros no nacimos aquí en España. Y los que sí nacieron alguna vez han hecho un viaje en avión. Alguna vez hemos ido a nuestros países, por ejemplo, yo soy de Venezuela y alguna vez he ido a Venezuela. Si yo quiero ir a Venezuela, yo tengo que planificar mi viaje para Venezuela. ¿Cuál sería una tarea necesaria que no puedo dejar de hacer? Comprar el boleto. Sin un puesto en el avión, yo no podré subir a ese avión, yo no podré viajar a Venezuela. Eso es una tarea necesaria. ¿Cuál sería una tarea importante? Una vez dentro del avión, yo tengo que estar sentado y abrocharme el cinturón. Dicen las azafatas, no, por favor, abrocharse los cinturones. Es una tarea importante. Si yo no cumplo con esa tarea, puede que llegue a mi destino, porque el avión seguirá. Pero ¿qué pasa? Que si yo no cumplo con esa tarea y me levanto cuando el avión está despegando o cuando hay turbulencias. Si hemos viajado en avión, alguna vez yo he viajado y ha habido turbulencias que asustan, que te dan miedo. Si tú no respetas, si tú no haces esa tarea, puedes caerte, golpearte. Puede que llegues a tu destino, pero no llegarás muy bien. Tendrás que llegar a Venezuela, ir al médico porque te diste un golpe en la cabeza. ¿Cuál sería la tarea urgente? La tarea urgente en la planificación de mi viaje es estar atento al llamado que hace el personal de la línea aérea. Pasajeros del vuelo 629 con destino a Venezuela, por favor presentarse en la puerta A, porque vamos a proceder a abordar el avión. Yo no puedo decir, un momento, sí, déjame ir a comer, porque tengo hambre. Yo no puedo decir, no, como hay un duty free, hay tiendas, déjame ver qué le compro a mi mamá para llevarle de regalo. Porque no van a esperar por nosotros, no van a esperar por mí. La línea aérea te va a dejar. No vas a poder viajar si no ejecutas esa tarea urgente, de manera inmediata. Y hablando de tareas, los hijos de Dios tenemos una tarea. ¿Cuál es, iglesia? Predicar el evangelio de Cristo. Y ciertamente nadie sabe el día ni la hora en que Cristo va a venir. Pero todos estamos siendo testigos del deterioro que está sufriendo el mundo. Todos estamos siendo testigos de cómo ha aumentado la maldad en el mundo. Cada vez es más necesario que las personas conozcan a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez se hace más urgente que prediquemos el evangelio de Cristo. En esta mañana el Señor quiere hacernos una invitación urgente. ¿Y por qué es urgente? En el texto que hemos leído, en el versículo 44, ¿cómo comienza? Dice: Jesús clamó. ¿Y qué quiere decir que Jesús clamó? Que habló en voz alta, no gritando, habló en voz alta y con autoridad, con intensidad. El Señor
hizo esto, ¿sabes por qué? No sé si recuerdan que estamos hablando de la última semana de Jesús aquí en la tierra. Estamos hablando desde que entró a Jerusalén. ¿Cuántos se acuerdan de que Jesús entró a Jerusalén en un burro? Desde ese momento hasta aquí, todavía no ha transcurrido la semana completa. Estamos en esa semana. Se acercaba el momento. Era la última invitación que Jesús le estaba haciendo a los judíos para que creyeran en él. Porque le dice, Jesús clamó. ¿Qué clamó Jesús? ¿Qué dijo Jesús? El que cree en mí, cree en el que me envió. Él lo está diciendo de una manera urgente, pero no por ser urgente significa que lo tiene que hacer con desesperación. Nosotros, cuando predicamos el evangelio, aunque es urgente, no quiere decir que sea con desesperación. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando predicamos el evangelio de Cristo, iglesia. Número uno, es necesario creer en Jesús. O sea, nosotros los que predicamos necesitamos creer en Jesús, porque no podemos predicar el evangelio de alguien en quien no creemos. Y lo segundo, ¿qué es lo segundo que tenemos que tener en cuenta? Que es importante permanecer en la luz. Y la semana pasada y la anterior, Jesús dijo que Él era la luz. Permanecer en Cristo. Esas dos cosas tenemos que tener en cuenta. Jesús le dice, el que cree en mí, cree en el que me envió. Todos sabemos, cuando Jesús dice eso, todos sabemos que Jesús y el Padre uno son. Jesús está otra vez confirmando que Él y el Padre son la misma persona. Toda doctrina que dice que Jesús no es Dios es una falsa doctrina. Y eso es lo primero que le está diciendo. Entonces, el que cree en Él, cree en Dios. Pero para creer en Jesús es necesario conocerle. ¿Cómo se reveló Dios a la humanidad? De diversas maneras. Esta mañana casualmente lo hablábamos en el estudio bíblico. A través de su creación, a través de los profetas, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Fue la forma como Dios se reveló a la humanidad. Pero la naturaleza no habla, ¿o sí? ¿Los árboles hablan, Elena? No, los árboles no hablan. Las estrellas no hablan, aunque haya disciplinas que dicen que las estrellas le dicen cosas. Por supuesto, ciertamente, como lo leíamos esta mañana del Salmo 90, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué más? Y el firmamento habla de la obra de sus manos, pero no lo hacen con voz audible. La naturaleza no te puede explicar el evangelio. Te puede mostrar a Dios, por supuesto que sí, pero no te lo puede explicar. Los profetas se murieron. Los muertos no hablan tampoco, ¿verdad? ¿O algún muerto alguna vez les ha hablado? Nunca, los muertos no hablan, los profetas no nos pueden hablar. Jesús no está físicamente ahora con nosotros, pero su Espíritu Santo está en los corazones de cada uno de nosotros. Y Él sí nos puede explicar el evangelio. ¿Cómo sabemos todo esto, iglesia? ¿Por qué lo sabemos? Porque todo esto está escrito en la palabra. O sea que la principal forma en la que Dios se reveló al hombre, ¿cuál fue? La palabra, a través de su palabra. A través de la palabra, Señor, de la palabra del Señor, nosotros podemos conocer a Jesús. Nosotros podemos conocer a Cristo, creer en Él y conocerle. Cuando nosotros leemos la Biblia, sabemos quién es Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos, iglesia, para creer en Cristo? Leer la palabra. Leer la palabra. No solo leerla, sino meditar en ella. Y tú podrás decir, bueno, pastor, yo igual no leo la Biblia, pero yo oigo todas las prédicas que se dan aquí en la iglesia, me conecto a YouTube y leo y oigo todas las prédicas, cuanto predicador está en YouTube. Y todo lo que yo aprendo de eso, yo voy y lo predico a otra persona. Perfecto. Pero si yo te dijera, o si yo te digo un día desde aquí del púlpito, yo te dijera que a Jonás se lo tragó una ballena, tú te lo tienes que creer. Y si yo te dijera que Adán y Eva se comieron una manzana, tú te lo tienes que creer. ¿Sabes por qué? Porque no lo estás confirmando en la palabra. Peor aún, si yo te dijera que la Trinidad no existe, tú te lo tienes que creer. Porque a lo mejor vas y lo confirmas y dices, pones la palabra. Todos saben, cuando utilizamos la aplicación de la Biblia, ponemos la palabra Trinidad, haz la prueba y no te va a aparecer ningún versículo que diga Trinidad. Y tú vas a decir, ay, es verdad lo que dijo el pastor.
No existe la Trinidad. Falso. La Trinidad sí existe. Lo que pasa es que no has meditado en la palabra. No la buscaste, le dijiste que no decía Trinidad, pero no lo meditaste. Entonces tú te tienes que creer que yo te enseñe una falsa doctrina. Porque hemos leído que Él y el Padre son uno. Y en la Biblia dice que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe la palabra Trinidad, pero son 3 personas en una. 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los 3 están trabajando, están obrando en el desarrollo del plan de salvación. No es uno solo, iglesia. Son 3. Porque tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia nos habla de eso. Entonces, cuando yo voy a predicarle a otra persona, yo le voy a predicar correctamente si yo medito. Ahora, si yo no medito en la palabra, si yo le explico a otra persona que la Trinidad no existe, le estoy enseñando una falsa doctrina. Y tanto el que enseña como el que cree en esa falsa doctrina está cometiendo pecado. ¿Ves por qué es importante leer la Biblia? Otras veces lo hemos dicho, estando aquí, ustedes pueden oír todo lo que se predica, pero ustedes tienen que ir a la palabra. Y cuando queráis, nos reunamos y me dicen, pastor, yo no entiendo lo que tú dijiste aquí, o no estoy de acuerdo. Eso es bueno hacerlo. En el estudio bíblico lo hemos hecho muchas veces. Entre todos hemos interpretado la palabra. ¿Qué más necesitamos para conocer a Jesús? Necesitamos mirar la cruz. Jesús continúa diciendo en el texto, el que me ve a mí, ve al que me envió. O sea, Él no se está refiriendo físicamente, porque obviamente en aquel momento Él se lo está diciendo a aquellos judíos que sí lo estaban mirando físicamente a Jesús. Pero eso Jesús se lo está diciendo a todos nosotros. Él no se está refiriendo físicamente, Él lo que está diciendo, el que me ve a mí, el que me conoce a mí, conoce al que me envió. ¿Quién me envió? Mi Padre, Dios. Verme a mí es ver a Dios, no físicamente, porque la palabra dice que nadie ha visto a Dios. Entonces Jesús no estaba hablando en lo físico. Jesús estaba hablando, el que me ve a mí, ve la imagen de mi Padre. Y Él tenía claro, como siempre lo hemos dicho, ¿quién lo había enviado? Lo envió su Padre. De hecho, siempre le dio la gloria a Dios. Siempre. Pero también tenía claro a qué había venido a este mundo. ¿A qué vino Cristo? A entregar su vida. ¿En dónde? En una cruz. Jesús nunca ocultó la cruz, siempre habló de la cruz. Jesús en sus 3 años aproximados de ministerio con los discípulos se dedicó a enseñarles cómo iba a morir. Mejor dicho, se dedicó a enseñarles todo lo que tenía que ver con el plan de salvación. Jesús habló cómo iba a morir, que Él iba a ir a la cruz. Los discípulos no lo entendieron, ya lo hemos visto en los pasajes, lo podemos leer en la Biblia. Pero Jesús nunca ocultó la cruz. Y Jesús siempre estuvo claro que Él tenía que entregar su vida en esa cruz. Cuando nosotros vemos a Jesús, tenemos que mirar la cruz. No se puede mirar la cruz sin mirar a Jesús. No se puede mirar a Jesús sin mirar la cruz. Y ahora bien, ¿qué es mirar la cruz? Ya lo hemos dicho otras veces, no es mirar el crucifijo que tenemos en el cuello. No es eso. Es mirar el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Cuando yo miro la cruz, yo voy a entender que en ese lugar, que eso no fue solamente donde murió Jesús, sino que en esa cruz murieron todos nuestros pecados. En esa cruz hubo victoria. En esa cruz Cristo venció a Satanás. Cuando yo entiendo eso, cuando yo lo hago mío, cuando yo lo reconozco, estoy mirando la cruz y estoy entendiendo que ese sacrificio también fue por mí. Y voy a sentir gozo, voy a sentir paz, voy a ser feliz de que alguien haya entregado su vida en una cruz por mí. Pero más aún, voy a entender que no fue solo por mí, sino por el resto de la humanidad. Entonces, en mi corazón va a arder el deseo de que otras personas también miren la cruz y también conozcan a Jesús. Yo necesito leer la palabra, meditar en ella, mirar la cruz para predicar el evangelio. Voy a decirlo en otra forma análoga. Imagínense el vuelo del cual acabo de hablar. Cuando nosotros predicamos el evangelio, de alguna manera estamos haciendo una invitación a las personas para hacer un viaje. ¿A dónde? A la vida eterna. Y yo le tengo que explicar a las personas que hay una tarea que es necesaria: comprar el boleto. ¿Cuál es nuestro boleto a la vida eterna? Jesucristo. No hay más.
Eso yo se lo tengo que decir a la otra persona porque la estoy invitando para un viaje a la vida eterna. Si la estoy invitando es porque yo también voy a ir al viaje. O sea que yo necesito el boleto. Me estoy explicando. Yo necesito el boleto. Yo necesito a Cristo. Yo necesito creer que ese boleto me va a llevar a la vida eterna. Si yo no estoy consciente de que ese boleto me va a llevar a la vida eterna, yo no puedo predicarle a otra persona, compra el boleto. Además, cuando tú invitas a una persona a un viaje y le dices, no tienes que pagarlo porque ya Jesús lo pagó. ¿A quién le gustan los regalos? A todos nos encantan los regalos. Nosotros tenemos que conocer a Cristo, mirar la cruz y entonces predicarle a las personas acerca de ese viaje a la vida eterna. Es una tarea necesaria, iglesia. Pero también hay una tarea importante: permanecer en la luz. ¿Qué dice el texto que hemos leído? Jesús en el versículo 46 dice que Él es la luz y que Él ha venido para que todo aquel que cree en Él no permanezca en las tinieblas. Fíjense lo que dice, no permanezca en las tinieblas. Aquí está diciendo varias cosas. Yo soy la luz y mi propósito en este mundo es que tú y tú no permanezcan en las tinieblas. Cuando dice no permanezca es porque antes estábamos en tinieblas. La palabra permanecer es que estabas en ella. Estabas en tinieblas, estábamos en tinieblas, pero Jesús vino a traer la luz. Él es la luz. Y aquí quiero hablar, como alguna otra vez hemos dicho, las características de la luz relacionadas con lo que el Señor está diciendo. La luz, como tal, es la que determina el buen funcionamiento de la vista. Sin la luz no podemos ver. Ya puedo yo tener una vista perfecta, una vista sana, pero si aquí en este salón apagásemos todas las luces, cerramos las cortinas, no permitimos que entre luz de la calle, nosotros no vamos a podernos ver los rostros, no vamos a poder ver los asientos, no vamos a poder nada. Yo intentaré bajarme de aquí y probablemente me voy a tropezar y voy a caer. La luz es la que determina el buen funcionamiento de la vista. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es quien ilumina nuestro camino. Él es el que ilumina nuestras vidas. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es el que ilumina nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que trae entendimiento y sabiduría a nuestro corazón. ¿Para qué? Para caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces, es importante permanecer en la luz para poder predicar. ¿Cómo? Con palabras, sí. Pero si yo permanezco en la voluntad de Dios, estoy predicando con mi testimonio. Estoy practicando lo que predico, lo que hablo. ¿Qué otra característica tiene? Se desplaza rápidamente. La luz, nada puede detenerla. De hecho, ahora mismo la luz se está proyectando, se está desplazando. Nada puede detenerla, nada puede impedir que la luz se desplace. Tiene una velocidad más o menos de 300,000 kilómetros por segundo. Imagínense la rapidez que lleva la luz. A la luz nada le puede ser un obstáculo. A Cristo nada lo detiene. Nada lo detiene. Él siempre está obrando. Él siempre está trabajando. Siempre está trabajando en el desarrollo de su obra para alcanzar el propósito que tiene con la humanidad. Más aún, Cristo siempre está trabajando en ti, en cada uno de nosotros. Y Él no va a descansar hasta alcanzar su propósito en cada uno de nosotros. Nada puede con Él. Él es todopoderoso. ¿Qué otra característica tiene? A la luz nada se le puede esconder. Nada, iglesia. Ahora mismo hay luz y todo lo que nosotros estamos viendo aquí es porque lo que está escondido es porque estará tapado, lo que está dentro de aquel armario, por ejemplo. Pero podemos ver todo cuando hay luz. Cuando hay luz no hay oscuridad, no hay tinieblas. Cuando Cristo vino, las tinieblas desaparecieron. No, están allí si nosotros lo permitimos. Y esa es la tarea que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Qué quiero yo? ¿La oscuridad o quiero la luz? ¿Quiero seguir en tinieblas o quiero permanecer en la luz? Para yo predicar el evangelio, yo tengo que permanecer en la luz, permanecer en Cristo. Porque hay personas, en una oportunidad en esta iglesia, cuando yo estaba comenzando, me llamó una chica. Y la chica me dijo, oye, estoy llamando para saber cuáles son los horarios de las reuniones. Y yo le dije,
Y le dije, puedes venir cuando quieras, aquí serás bienvenida. No, 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 que no es para mí, me dijo la chica. Y yo le digo, vale, entonces, no, es una señora que la está pasando mal, ella necesita conocer a Dios, vale, ¿y tú te congregas en otra iglesia? No, no, yo no me congrego. Esa señora nunca vino, la señora que ella me dijo que iba a venir, nunca vino. Y que eso esté mal, bueno, yo no digo que esté mal, pero como yo no estoy en la luz y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Ve a la luz, que ahí te va a hacer bien. Oye, yo, otro ejemplo, yo estoy enfermo, me la paso tosiendo, y porque un hermano estornuda, oye, tienes que ir al médico. ¿Y tú? ¿Tú estás tosiendo? ¿Tiene sentido, iglesia? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido predicarle a la gente acerca del evangelio de salvación, pero que tú estés en tinieblas? Para predicar el evangelio necesitamos creer en Jesús. Es necesario y es importante que nosotros permanezcamos en Cristo. Para ir terminando, hemos dicho que el Señor nos está haciendo una invitación urgente. Es urgente predicar el evangelio. La gente se está perdiendo, iglesia. La gente se está partiendo de este mundo sin conocer a Jesús. Es urgente predicar el evangelio, pero como dijimos antes, no porque sea urgente tenemos que hacerlo de cualquier manera. No tenemos que hacerlo de forma desesperada y no tenemos que hacerlo a nuestra manera. Tenemos que hacerlo a la manera de Cristo, a la manera del Señor. Jesús en el texto dijo varias cosas. Cuando dice que clamó, dijo muchas cosas importantes. Yo te invito a que mañana o cuando tengas un tiempo después de hoy, medites bien en esta palabra. El Señor dice: al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Casualmente en esta mañana lo leímos en el estudio bíblico. Jesucristo, ¿cuál era el propósito del Señor? ¿O cuál es? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Dios quiere que todos seamos salvos, que todos vayamos a la vida eterna. Cuando Cristo vino aquí, no vino a juzgar, no vino a condenar, vino a salvar. Y dice: el que oye mi palabra y no la guarda. Cuando dice eso, ¿qué quiere decir? Que realmente hay que oír su palabra y guardarla. ¿Qué significa guardarla? ¿Guardar la Biblia en la gaveta? No, guardarla en el corazón y ponerla en práctica. El que oye mi palabra y no la pone en práctica, yo no le juzgo, porque lo que yo vine fue a salvarlo. Está bien, te has equivocado, cometiste un error, no guardaste lo que te dije, no guardaste mi mandamiento, pero yo no te voy a juzgar. Ahora mismo yo no te voy a juzgar. Yo te voy a hablar del evangelio de salvación, que el evangelio de salvación trae esperanza a la humanidad. ¿Esperanza de qué? Esperanza de vida. Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, lo tenemos que hacer sin juzgar, sin condenar. Nuestra tarea es predicar el evangelio, y el evangelio es salvación. No podemos predicarle el evangelio a alguien y como no me hace caso, te vas a ir para el infierno, pecador. No, iglesia, no. Si tu marido no cree en Dios, tú síguele predicando el evangelio. Si tu esposa no cree en Dios, tú sigue. Si tu hijo está apartado del camino, tú sigue. Predícale el evangelio. Ese es nuestro trabajo. No condenarlo. No le digas a tu hijo: oye, te vas a ir para el infierno como sigas de fiesta en fiesta, como vayas a la discoteca. No le digas, ese no es el evangelio. Se trata de las buenas nuevas. No se trata de condenar a nadie. Hay un personaje al cual todos aborrecemos, que sí le gusta condenar, que a él le encanta levantar su dedo acusador y decir: tú. ¿Quién es ese personaje? Satanás. Y Satanás usa personas para hacer eso también, para condenar a los demás. Dios no nos mandó a condenar. Cristo nos mandó a predicar el evangelio de salvación. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir de la mano del Espíritu Santo.
Porque si bien es cierto que nosotros predicamos el evangelio, nosotros solamente nos encargaremos de persuadir. Lo que está escrito aquí no lo escribí yo ni lo escribiste tú, lo escribió Dios. Yo lo que tengo que hacer es predicar lo que dice aquí. Pero yo me puedo aprender desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo puedo ser muy inteligente, como lo hablábamos esta mañana en el estudio bíblico. Y hay personas que son muy inteligentes, pero no aceptan a Cristo en su corazón. Yo no puedo predicar sin el Espíritu Santo, porque aunque yo me conozca todo esto, cuando yo hable, yo voy a decir lo que aquí dice, pero sin haberlo interpretado, sin que el Espíritu Santo me lo haya dicho. Jesús le dice: yo no he hablado por mi cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Jesús está diciendo que Él no ha hablado por sí mismo. Él habló lo que le dijo su Padre. Entonces nosotros no tenemos que hablar por nosotros mismos. Nosotros tenemos que hablar de lo que nos diga el Espíritu Santo. Ven cómo todo va relacionado. Pero el Espíritu Santo me va a hablar. Cuando el Espíritu Santo me va a hablar, ¿de qué me va a hablar? De lo que está escrito aquí. ¿Qué tal si primero lo leemos? ¿Qué tal si primero estudiamos lo que dice la Biblia? Y entonces cuando yo leo que dice que Jesús es la luz, también voy a encontrar una parte que dice que Jesús mismo lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y cuando lo dijo, se lo dijo a los discípulos, a todos los que somos sus discípulos. Si tú eres discípulo de Jesús, entonces esta palabra es para ti. Nosotros también somos luz, pero no brillamos con luz propia. Eso lo dicen en el mundo. Cuando hablan de un artista, de Messi, por ejemplo, brilla con luz propia. Nosotros no brillamos con luz propia. Nosotros brillamos con la luz de Cristo que está aquí, que está aquí, que está aquí, que está aquí. Eso es lo que nosotros realmente somos. Esa es la luz que nosotros somos. Fíjense. La luz de Cristo obra en mi vida. Nosotros estamos en tinieblas, sí, Señor. Pero cuando conocimos a Cristo, el Espíritu Santo pasó a morar en nuestro corazón. Y cuando pasó, dice que la Biblia que está con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo ilumina nuestra vida, nos da entendimiento, nos da sabiduría. El Espíritu Santo obra en mi vida, trae luz a mi vida, ilumina mi vida, y a través de mí resplandece su luz para iluminar la vida de otros. Pero no soy yo el que estoy iluminando la vida de nadie. Resplandece, sale de mí. La luz del Señor obrando en mi vida sale de mí. Por eso, como otras veces hemos dicho, todo lo bueno que tú veas en mí, estás viendo al Espíritu Santo, estás viendo la luz de Jesús. Todo lo malo es mi tiniebla, es mi carne. Porque tenemos que ir a predicar el evangelio acompañados por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que me da el poder, la luz, la palabra que voy a predicar, lo que le voy a decir a las personas, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Si nosotros vamos solos, bueno, por la misericordia de Dios podría pasar, no lo sé, Dios es soberano y la persona a lo mejor te oye, pero no es el Espíritu Santo el que lo está convenciendo. Eres tú quien está intentando convencer. Y nunca, iglesia, jamás vamos a convencer a nadie de que acepte a Cristo en su corazón. Nadie, ni a tu marido, ni a tu padre, ni a tu madre, a nadie. Nosotros, ¿sabes por qué? Porque la luz, que es el Espíritu Santo, tiene el poder para llegar al lugar más escondido de los corazones de los seres humanos. Tú solamente puedes llegar a hablarle a la persona, pero ninguno de nosotros tiene entrada al corazón de otra persona. El Espíritu Santo sí puede hacerlo. Tú te encargas de persuadir y el Espíritu Santo se encarga de convencer. Ahí en lo más profundo del corazón. Es un trabajo en conjunto con el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre trabajan juntos. Y cuando nos llaman a ser sus colaboradores, tenemos que ir como colaboradores, de la mano con Él, con el jefe siempre a nuestro lado, con Él siempre acompañándonos. Imagínense que tenemos
un casco en el oído. No es exactamente así, pero tenemos un casco en el oído. Y otra persona nos está diciendo lo que tenemos que decir. Y nosotros estamos oyendo a través del casco en el oído. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a predicar el evangelio. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que no podemos hablar de otra cosa que no sea lo que está aquí. No hablemos de nosotros. Si vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. No hablemos de que yo soy esto, de que yo soy aquello, de que yo soy bueno, de que yo obedezco, de que yo. No, iglesia. Predicar el evangelio de Cristo es predicar lo que Él ha hecho en mi vida y que también la otra persona a quien le estoy predicando tiene la posibilidad de que Él haga lo mismo. Porque si somos luz, la gente te va a ver y va a decir: yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero eso que tú tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes? La luz de Dios, la luz de Cristo. No podemos predicar de nosotros, porque mi evangelio, aunque yo escriba un evangelio, que no lo voy a escribir, aunque yo escriba un libro, ese libro no le va a traer salvación a nadie. Y el objetivo es que todos se salven, y no se van a salvar porque yo haya escrito un libro. No está mal escribir un libro, claro que no, pero que sepamos que eso no va a salvar a nadie. Lo único que va a salvar a la gente es la palabra. Que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, es viva y es eficaz. ¿Qué significa eso, pastor? Que tiene el poder para convencer a las personas de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo murió en una cruz por toda la humanidad para traernos salvación. Hemos dicho que Cristo no vino a juzgar y que nosotros tampoco tenemos derecho. Hay un predicador que dice eso: no tenemos derecho. No tienes derecho, no tengo derecho a juzgar a nadie, no lo tengo, no me han concedido ese derecho. Es verdad, eso es cierto. Pero si tenemos que predicar la verdad, si tenemos que predicar el evangelio, es un evangelio de esperanza, pero no podemos obviar la verdad. El Señor Jesús les dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea que algún día va a ser juzgado. La misma palabra lo va a juzgar. Lo decía la palabra la semana pasada. La misma palabra. ¿Qué quiere decir que va a ser juzgado? Si rechazamos, las decisiones que tomemos aquí en la tierra van a repercutir en la eternidad. El que rechaza a Cristo tiene un destino final que no es precisamente el cielo. Cuando nosotros vamos a predicar, no podemos ocultar la verdad. No le vamos a ir a juzgar a la persona. Ojo, no es decirle tú te vas a ir al infierno, no. Aquí dice el que rechaza la verdad. El que rechaza a Cristo algún día será juzgado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a predicar? Que tenemos que hablar de los dos destinos. En el siguiente versículo el Señor le dice: y sé que su mandamiento, que es vida eterna. El que me rechaza será juzgado, pero el mandamiento de Dios es vida eterna. Iglesia, hay dos destinos para cada persona. Dos, no hay más. Hay dos destinos: el cielo y el infierno. ¿Cuál queremos? ¿Cuál queremos? ¿A dónde queremos ir? Y ciertamente ambos destinos son eternos. Ambos destinos son eternos. Pero uno es vida eterna y el otro es muerte eterna. No se trata de ir a predicar dándole miedo a las personas. No le vamos a decir: oye, y la persona va a temblar de miedo porque me voy a ir al infierno, porque me voy a quemar, porque el diablo va a ser, también se va a morir, va a estar preso, todo. El Apocalipsis se lo podemos decir. No, no se trata de eso, iglesia. Porque muchas veces creemos que cuando predicamos del Apocalipsis se trata de predicar como una película de terror, una película de miedo. No es así, es la verdad. Tenemos que predicar la verdad, tenemos que predicar los dos destinos que hay. Y que la persona sea la que decida qué destino quiere tomar. Que sea el Espíritu Santo que lo convenza de cuál es el destino que quiere tomar. Pero que no seamos nosotros. Que no seamos nosotros. Nosotros somos luz para
resplandecer, para que la luz resplandezca a través de nosotros, no lo vamos a convencer. Ahora quiero que hagas un ejercicio mental. Ciertamente hablamos de las tareas importantes, de las tareas necesarias, de las tareas urgentes. El evangelio, predicar el evangelio es urgente. Iglesia, Cristo viene. Cristo viene. Es una verdad, es una realidad. No sabemos el día ni la hora, pero imaginemos que viene ahora, en este momento. Es urgente predicar el evangelio, es urgente conocer a Jesucristo, es urgente mirar la cruz, es urgente no juzgar a las personas. Es urgente que la gente reciba el evangelio de salvación y vaya a la eternidad con Dios. Es urgente que tu padre y tu madre entreguen su vida a Cristo. Es urgente que tus hijos le entreguen la vida a Cristo. Es urgente que tu marido, que tu esposa, es urgente que le entreguen su vida a Cristo, porque Cristo viene y no sabemos cuándo es el momento. Es una realidad. Es una realidad. Ahora la pregunta es: ¿tú te has planteado alguna vez que antes de que tú partas de este mundo, bien sea porque Cristo viene o porque te llama a su presencia, porque sabemos que algún día nos vamos a morir, ¿no? En este mundo no somos eternos, en este. ¿Tú alguna vez te has planteado qué tareas te quedan pendientes todavía por hacer? ¿Qué tareas te quedan? A los solteros: casarme, pastor, eso es una tarea que tengo pendiente. A los casados: tener hijos, pastor, eso es una tarea que tengo pendiente. Quizá estás estudiando y quieres sacar tu carrera. Yo no me puedo morir si no he sacado mi carrera. Esa es una tarea que tengo pendiente. Para muchos, bueno, no sé si en esta iglesia hay a quienes, yo conozco personas que no son de aquí, igual que nosotros, igual que yo, pero son muy patrióticos y quieren morir en su país, en el país de nacimiento. Yo no soy de eso, yo muero en España. Yo muero aquí si Dios no quiere otra cosa. A lo mejor viajando se cae el avión y me muero ni siquiera en Venezuela, me muero en el aire. Y ahí no sabemos dónde me voy a morir. Una vez alguien me dijo: si un niño nace en un avión, ¿de qué nacionalidad es? Si el avión está en el aire, ¿de qué nacionalidad es realmente? Bueno, de la de sus padres, ¿no? Si yo me muero en un avión, mi nacionalidad es en el cielo, es en Cristo, y eso es lo que yo quiero hacer. Algunos quieren volver a su país y esa es la tarea que le queda pendiente. La pregunta es: dentro de tus tareas estaría ganar almas para Cristo. ¿Sería una tarea pendiente dentro de tu lista? No, sí, pastor, pero es que yo he ganado almas para Cristo. ¿Ganar más almas para Cristo, por ejemplo? Me he ganado 1, 2, 3. No, me quiero ganar 3,000. No, me quiero ganar 5,000. No hay límite, iglesia. Para ganar almas para Cristo, no hay límite. Todas las que sean, todas las que podamos, hasta que nos vayamos con el Señor. Es una tarea que tienes pendiente de ejecutar, porque será una tarea hasta que partas de este mundo. Como iglesia, el Señor nos ha llamado a predicar su palabra a todas las almas, no solo dentro de la iglesia, sino allá afuera. Allá afuera, iglesia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia. Predicar el evangelio con amor, con autoridad, creyendo en la palabra. Crees en la palabra, porque creer también es obedecer, es guardarla, es obedecerla. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ilumine, continúe iluminando nuestras vidas para llevar su palabra por donde nosotros vayamos. No recorremos el mundo, no pasa nada. Pero donde pise la planta de mis pies, que el Señor y el Espíritu Santo me ilumine para yo resplandecer su luz a otras personas. Que Dios les bendiga.